Buenos días, Itziar. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bienvenida a la Caja de Música. Es un placer tenerte aquí y poder conversar un poco esta mañana de un poco de toda la trayectoria, ¿no? Y de todo lo que estás Ujú. haciendo ahora y en el momento un poco en el que estamos viviendo. Mira, yo mis entrevistas siempre las empiezo con la misma pregunta y es una pregunta que yo creo que a veces nos olvidamos demasiado en las entrevistas porque la vemos muy, muy básica, ¿no? Y es la simple pregunta de ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Una pregunta tan importante ahora, ¿no? Que de repente tiene otro valor, porque antes era ¿cómo estás? Y ni te contestabas. Yo me acuerdo en los platós decir, cruzarme con alguien y decir ¿cómo estás? Bien, y ni darle importancia. Y ahora el ¿cómo estás? Realmente es ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien de salud? Yo estoy bien, estoy sana y eso a día de hoy es un lujo. Mi familia está sana y eso es una tranquilidad enorme. Y reconozco que la primera semana la pasé con mucha angustia porque, claro, esta situación nueva, una pandemia, era como de película de ficción de, ¿no? de año 2020. Además, yo me acuerdo cuando yo soy del 78 y recuerdo cuando era pequeña, año 2020, pandemias, infecciones, y te parecía toda una película y ahora lo estamos viviendo, ¿no? Afortunadamente lo estamos viviendo, por lo menos yo, desde mi casa, que es una casa confortable con mi familia y eso sabiendo que están todos sanos. Si yo te pregunto a qué te dedicas, ¿tú qué me dirías? Yo te diría que soy actriz, la verdad. O sea, si me preguntan, digo soy actriz. De hecho, todavía cuando dicen la actriz y escritora me da un poco de pudor, porque es verdad que llevo ya pues casi 20 libros escritos, pero no sé por qué, son cuentos que creo que tienen el mismo valor o sí, ¿no? Porque, bueno, es los primeros libros que leen los niños y que además al final son cuentos para toda la familia y mucha gente de mi edad me dice, me los he leído todos, no tengo ni hijos ni sobrinas, o sea que, pero me da pudor porque yo soy una gran lectora y bueno, les pongo en un lugar a los escritores, mi madre también es escritora, y no sé por qué, bueno, como es un gremio en el que con el que no contactas tanto como con los actores, que sí que estamos siempre todos más juntos, los escritores cada uno está en su casa, pues no sé si pertenezco a él o no, pero bueno, te diría actriz, aunque es verdad que, bueno, evidentemente soy escritora también. Llevamos muchos años conociéndote como Manolita. Llevas tú dándole ¿Mm? vida a Manolita durante muchos años. Podemos decir que es una mujer que ha ido evolucionando un poco con nuestra historia, ¿no? Con su propia vida y la historia que nos pertenece un poco a todos, porque en esta serie estáis contando episodios de nuestra historia. ¿Tú estás contenta con la evolución que ha tenido y está teniendo el personaje? Ay, estoy feliz, creo que además los guionistas no paran de hacerme regalos, porque además, claro, me conocen mucho, yo entré con 25 años en la serie y tengo 40, imagínate, o sea, son muchos años, es que yo estaba también, igual que Manolita, soltera, sin hijos, y ahora no tengo los 8 de Manolita, tengo solo 2, pero es verdad bueno, pues hemos crecido juntas y ellos también, como te digo, me conocen mucho y de repente Manolita se ha convertido, pues eso, en un símbolo de todas nuestras abuelas para la gente de nuestra edad, pero madres para la edad de mi madre, de España, ¿no? Esa mujer que de repente tenía que quedarse en su casa, que no podía trabajar fuera, que tenía que su marido firmarle para poder sacar dinero del banco o darle permiso para sacarse el carnet de conducir, ¿no? Entonces, toda la evolución que ha tenido Manolita, que ha sido una pionera, que ha querido ser un ejemplo para sus hijos, pero especialmente para sus hijas, que de repente tiene una hija que es homosexual, tiene un hijo fascista que tiene que tratar de entender, aunque ellos sean republicanos. Eh, me parece emocionante todo lo que ha vivido. Y luego hay una cosa que me encanta y es esta Manolita feminista, ¿no? Que se pone en la Plaza de los Frutos con una silla a leer un manifiesto que ha escrito una de sus hijas desde México, exiliada por sus ideas políticas. Esto me encanta y fue un regalazo que me hicieron claramente por todas las charlas que yo estoy haciendo sobre feminismo y coeducación por España, ¿no? Ayer, mientras preparaba la entrevista, me vino una idea a la cabeza y es que en el fondo tú has
podido como vivir dos vidas, ¿no? Has vivido tu propia vida en una época muy diferente a la de Manolita, pero por otro lado, es como que has vivido esa época pasada que tú no habías nacido con el personaje de Manolita. ¿Esto te ha ayudado a entender quizás mejor también nuestra historia, nuestro pasado, sí, un poco nuestra historia, ¿no? Sin duda, y no solo eso, me ha entrado una curiosidad tremenda por la historia en general, pero más por la historia de España, más por la historia de las mujeres. Y yo estoy segura de que si no hubiera estado haciendo Manolita, interpretando a Manolita, igual no hubiera surgido mi colección de cuentos, por ejemplo. Una vida, como tú bien dices, me ha enriquecido la otra y al revés, ¿no? O sea, de repente se han alimentado. Y sí que tengo una sensación de haber vivido dos vidas. Paso muchas horas en ese plató, 11 meses al año. Ahora me siento rarísima de no estar en el plató con esa otra familia que tengo. Yo, por ejemplo, hago cada día, ¿no?, el repaso de mensajes a toda mi familia, y dentro de ese repaso están Manu y José Antonio Sayagues, que es mi marido y mi suegro. O sea, es que hago ese repaso y están ellos también. Y no están como amigos, porque también hago un repaso de amigos, están dentro de mi repaso de familia. Entonces sí que lo siento, así que he tenido esas dos vidas. Y, por ejemplo, hay veces que hablo con la abuela de mi marido, que tiene 100 años, y tiene una conversación maravillosa todavía, es una delicia hablar con ella. Nos ponemos a hablar y yo digo, es que le estoy hablando como si yo hubiera vivido esa época, porque empezamos a hablar, claro, no, hombre, es que las cartillas de racionamiento y esto y lo otro, y lo que había que hacer para un poquito de azúcar, y lo hablo como si me hubiera pasado a mí de verdad, porque lo he vivido con la serie, y de repente me sorprendo contándolo con Marieta, la abuela de 100 años, a sus hijos que ya tienen 70 y pico, ¿sabes? ¿Recuerdas lo primero que pensaste cuando tú conociste a Manolita, en el momento en el que te presentan ese personaje, empiezan los primeros guiones? Pues mira, lo que recuerdo de ese momento es que me llamó mi representante y me dijo, mira, van a hacer una serie los mismos de una productora con los que yo acababa de hacer un trabajo. Y es un personaje muy pequeño, que va a durar, nada, es una serie solo de 80 capítulos, o sea que se va a grabar en 2, 3 meses. Es un personaje muy pequeñito que va apareciendo, no, entonces no te van a hacer ni casting. Esto es lo que recuerdo. Y de repente, 15 años más tarde, se iba haciendo Manolita. El personaje para nada es pequeño, es un personaje que encima se ve en todo el mundo, ¿no? Da igual donde vaya. Recuerdo una vez en Indonesia, en una isla, en la isla de Flores, no había nadie en el aeropuerto más que mi marido y yo, y de repente apareció una familia y que era rusa, y nos conocían. Y yo decía, ¿pero cómo? Claro, es que se veía, ¿no? A través del canal internacional se veía en todo el mundo. Entonces, esto me ha pasado en diferentes lugares, y ahora que estoy con la colección yendo a México, Argentina, pues pasa mucho, que te conoce todo el mundo y dices, madre mía, ese personaje tan pequeño, ¿no? Sí, ¿no? Cómo cambia la vida y cómo evoluciona, ¿no? Es un poco... Totalmente. Sin duda, vuestra familia ha pasado por todas las posibles historias. Tenemos desde el exilio de una de tus hijas, el aborto de María más reciente, todo el tema de Amelia y Luisita, y ahora nos toca el tema de las drogas, un tema que en la época en la que estáis viviendo ahora empezaba a asomar, que en Madrid sobre todo pues, tuvo importancia, igual que en otros puntos de España. ¿Cómo afronta la familia esta trama? Porque si algo han demostrado es que al final, por mucho que les haya costado, son una piña y así es como salen adelante, ¿no? Sí, y yo creo que es muy real esto. A ti te aparece, o sea, de repente tienes un hijo que empieza a coquetear con las drogas, y que a su alrededor empiezan a morir chavales. En Madrid pasó con la heroína, ¿no? Como bien dices, y es terrible, porque además es algo que para ellos es absolutamente desconocido. O sea, si eso me pasa a mí ahora con mis hijas, que igual aparecen drogas nuevas, ¿eh? Y de repente digo, ¿qué es esto? Pero sé lo que es la droga, o sea, sé lo que es, nos hemos informado, nos lo han contado, pero en esa época es que no tenías ni idea de lo que significaba. Era un veneno que había entrado allí, sabías que la gente moría de eso, pero no sabías nada más. Entonces, es sobre todo lo primero que tiene la familia, es un terror y un miedo a no ser capaz de llevar esta situación, porque no es
o sea, es absolutamente desconocida. Y creo que es muy interesante. Primero porque como todo se puede trasladar ahora, o sea, cuántas familias, cuántas niñas, ¿no?, les han podido decir a sus familias que son lesbianas gracias a Luisita y Amelia. O sea, yo recuerdo un montón de chavalas que decían, o de gente que me decía, estaba escuchando en el autobús como unas niñas decían, le voy a contar cuéntale a tu madre lo que sientes por tu novia, diciéndole que si Manolita lo ha entendido, pues ella lo tiene que entender, o sea, cosas así. Pues con el tema de las drogas también es bonito ver cómo la familia lo afronta, lo asume y lo sufre, porque es muy doloroso llevar a tu hija a Proyecto Hombre y decir, no, es que tienes que salir de esta, ¿no? Y sobre todo la vergüenza que te da con los vecinos. Ahora esto ya no se ve tanto, pero yo recuerdo mucho a mi abuela, ¿no? El qué dirán. El qué dirán es una cosa que angustia mucho a la familia. Que cuando os enterasteis de la trama, de esto que iba a suceder, ¿qué pensasteis? ¿Cómo realmente vosotros como actores, cómo lo recibisteis? Como un regalo de los guionistas, porque claro, es una trama en la que el personaje pasa por muchos estados, ¿no? O sea, primero es, no me lo creo, a mí no me puede pasar esto. Luego es, vale, tengo una hija con un problema muy grave y no la voy a dejar salir y la voy a encerrar y la voy a agarrar así. Luego intentar entenderla, luego, o sea, tiene un arco brutal. Entonces, decir, o sea, a mí me parece que después de 15 años que nuestros guionistas sigan inventando estas tramas tan interesantes y tan necesarias a nivel social con los asturianos, o sea, yo desde aquí aplaudo a los guionistas en general, pero a los de mi serie me parecen unos genios, la verdad, unos genios. Estos días he estado hablando bastante con compañeros tuyos que están en la línea invisible, en la serie esta que se estrenó hoy en Movistar, que habla de los inicios de... Sí, Y todos hemos coincidido un poco en el papel importante que puede tener la ficción para hablar de temas históricos, ¿no? O de temas que han formado parte de nuestra historia y que quizás en muchas ocasiones han sido silenciados por miedo o por el qué dirán que hablábamos antes, ¿no? Amar ha sido una serie que siempre ha tratado temas delicados. ¿Eso vosotros como actores que formáis parte de esta serie os hace sentir como orgullosos de poder contribuir a contar estos episodios que estábamos hablando antes, ¿no? De esto, todo sí, esto, para que la sí, gente lo sí, entienda. sí, claro, muy orgullosos y también te da una responsabilidad de contarlo bien, ¿no? Porque es verdad que al final la ficción no solo acompaña, sino también enseña, ¿no? Y mostrar, y aparte nuestra serie es histórica, entonces no es una ficción que digas pues, la maravillosa La Casa de Papel, ¿no? Que me parece brillante, pero todo es inventado, aunque te lo crees todo porque realmente pues en La Casa de la Moneda es como ellos cuentan, pero lo nuestro es que son todo hechos reales que pasaron, ¿no? Entonces, primero hay que ser muy fiel a la historia y segundo, hay que intentar ser muy responsables y muy respetuosos con cómo se vivió esa historia. No la podemos vivir o sea, cómo lo viviríamos ahora. Hay cosas que hace Manolita que ahora no permitiría porque me parecen machistas, pero no puedo dejarme llevar por mi pensamiento y cómo yo lo haría ahora. O sea, tengo que respetar al personaje en su contexto y en su época, ¿no? Mm. Y es que tenemos que enseñar esto, tenemos que hacer que la gente lo pueda entender, pero tenemos que ser muy fieles al contexto y a cómo lo sentían esas familias en ese momento. Igual ahora a mí me dice una de mis hijas, bueno, son muy pequeñas, pero en su día que están coqueteando con la droga o, por supuesto, si me dicen que les gusta una mujer, pues me parecerá estupendo. Pero, ¿qué sienten ellos cuando esto pasa en esa época, ¿no? Entonces, estamos ahí muchas veces que queremos estar por encima de la época de los personajes y nos dicen, hey, no, 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 hablando de una época concreta, hay que bajar. Otro de los momentazos de esta temporada ha sido el homenaje que se hizo al atentado de los abogados de Atocha. ¿Cómo lo viviste tú? Pues es que además dio la casualidad que se cumplía el aniversario del atentado y que encima encontraron a uno de los artífices, a uno de los asesinos, ¿no? Y lo trajeron a España. O sea, justo en emisión lo estaban trayendo de Brasil. Y encima lo trajo, entre otras, no sé si era un policía
que era tío de una de las actrices de la serie. Y además en la serie hay gente que sus padres eran abogados y estaban en el despacho de Atocha. O sea, esto ya, claro, estamos en el año 77 cuando ocurre esto, y esto ya nos toca más. Yo soy del 78, pero muchos de mis compañeros son del 70, del 68, y se acordaban de esto. Yo tengo una tía que claramente era amiga de Lola, les conocía, para ellos fue terrible cuando me lo contaban. Entonces, reconozco que lo vivimos y lo grabamos con muchas lágrimas en los ojos porque era algo demasiado reciente, algo que nuestros padres sufrieron y que fue muy duro, ¿no? También fue lo que marcó la Real Democracia y la transición de manera más rápida, yo creo. ¿Cuál era el mayor miedo de grabar esta escena, de contar esa historia? El mayor miedo es que hay mucha gente viva que la vivió y que la sufrió y que le dolió. Y entonces era que realmente sintieran que eso fue así. O sea, que no hacerlo con mucha verdad, hacerlo con mucha profundidad, contar lo importante que era ese despacho de abogados laboralistas para ese momento en esa España, ¿no? Yo reconozco que cuando lo supe me fui a Atocha y estuve un rato mirando ahí en la puerta, ¿no? de ese despacho de abogados y se te ponen los pelos de punta cuando piensas que hace tan poco tiempo ahí hubo ese asesinato, ¿no? Entonces, el mayor miedo era eso, es que yo tengo a mucha gente muy cercana que pertenecía a ese despacho de abogados, yo, y uno de los actores, su padre pertenecía a ese despacho de abogados. Entonces, imagínate, ¿no? ¿Estás contenta con el resultado? Porque por parte del público la verdad es que ha habido muy buena acogida, hubieron muchas críticas buenas, positivas a cómo se había tratado el tema, pero tú que estuviste allí, tú que formabas parte de la trama de este homenaje, ¿estás contenta con el resultado una vez lo viste? Sí, sí, estoy contenta. Y luego hay que pensar, yo siempre lo digo, nosotros nada más grabamos muy rápido, muy rápido. O sea, esas secuencias que visteis iban a 2 tomas. Y creo que ese trabajo hecho tan rápido, bueno, ahora casi todas las series desgraciadamente se graban muy rápido, ¿no? Lo bueno de Amar es que ya tenemos cogido muy bien el ritmo y es pura relojería, ¿no? Es pa, está todo el equipo muy concentrado y va todo como la seda. Pero sí que estoy contenta. Creo que todos estábamos a flor de piel y lo hicimos lo mejor que pudimos. Y luego, como tú bien dices, al final el que mide si ha gustado o no es el público, y al final gustó mucho. Y sobre todo la gente que lo vivió. ¿Qué crees que es lo mejor de la relación que tienen Manolita y Marcelino? Lo mejor, la lealtad que se tienen y el amor y el respeto, o sea, el respeto que yo ahora pienso mucho en todos esos matrimonios que no se respetan, que están confinados en sus casas. A mí me da terror pensarlo, ¿no? Terror pensar en cómo lo están llevando, en cómo lo están viviendo sus hijos, tiene que haber verdaderas tragedias ahora en muchas casas. Entonces, esta cosa que tienen Manolita y Marcelino de nunca faltarse el respeto, de por mucho que discutan, que lo hagan desde un lugar también desde la complicidad y desde, bueno, tener opiniones diferentes, pero eso que no cree nada violento, ¿no? Me parece increíble. Y sobre todo el amor y la ternura que se tienen, o sea, son absolutamente fieles, ¿no? ¿Y con Quintero qué? ¿Qué va a pasar con Con él? Quintero, nuestro gran y mejor amigo Quintero, que te diré que o sea, antes te he dicho de Marcelino y Pelayo, pero cuando hago la ronda también está Quintero y también está Benigna, evidentemente Anabel y Iñaki están en mi ronda de familia. Pues con Quintero, bueno, a ver qué pasa. No te puedo desvelar mucho, la verdad. Lo No que te se puedo está, desvelar, pero claro, ¿eh? digo, lo que se está viendo ahora y que creo que ya se ha emitido es esa encrucijada en la que está el personaje, ¿no? Que por un lado cree lo que él Claro. siente y por otro está sus amigos, que son su familia, por otro lado. A mí me parece súper interesante esto, porque claro, nosotros no podemos pensar ahora mismo en lo que es justo o no es justo. Nosotros solo podemos pensar en que nuestra hija está metida en un problema muy gordo
y que hay una persona que creemos que es la culpable y a esa persona la está defendiendo nuestro gran amigo que es nuestra familia, que de hecho es nuestra familia porque su sobrino está casado con mi hija, pero antes de eso también era parte de nuestra familia porque era nuestro mejor amigo, ¿no? Y entonces me parece muy interesante ese conflicto, ¿no? Como unos amigos de toda la vida, por un problema familiar, se pueden distanciar y separar con el dolor que eso les causa, porque aunque lo que se está viendo ahora es esta especie de indiferencia que Manolita le está, ¿no? Sí. Le está machacando con su indiferencia a Quintero, lo que tiene Manolita es un dolor dentro muy profundo porque no entiende que su gran amigo esté defendiendo a la persona que le ha proporcionado la droga a su hija. O sea, es terrible. O sea, yo por defender a mi personaje, yo sé que Quintero estará sufriendo lo suyo, pero Manolita está sufriendo mucho ahora mismo. Bueno, porque además toca un tema que son los hijos, que ahí se ve otra vez la irracionalidad que muchas veces, ¿no? Con el tema de los hijos Eso es, no somos capaces de pensar y eso es, lo que importa. eso es. Con los hijos, vamos, te cuesta mucho apartarte y si a ti te dice un profesor es que tu hijo ha sido un maleducado, primero dices no, y luego dices, a ver, me lo está diciendo un adulto, seguro que tiene razón, ¿no? Pero de primeras es, a mi hijo yo puedo decir que es un maleducado, pero usted, señora, no. Entonces es verdad que hay como que bajar y decir, venga, son niños, vamos a ver qué tiene esta señora que seguro que tiene razón que decirme, pues esto con Quintero el doble, ¿no? ¿A qué crees que le tiene miedo, Manolita? A que le pase algo a alguien de su familia y sobre todo a sus hijos. Es el terror más grande que tiene. O sea, el terror más grande que tiene es que uno de sus hijos pueda morir, es que uno de sus hijos pueda enfermar, es que es un terror brutal. O sea, es lo que más la mueve a hacer cosas, su familia. Y de hecho, Manolita ha hecho barbaridades por su familia. Hasta dijo que se le había aparecido la Virgen una vez en el Asturiano, no sé si te acuerdas, pero ha hecho barbaridades por su familia. Pues quizás esta trama con Marisol va a despertar ese miedo en ella, ¿no? Y quizás veremos Mucho. otra cara, otra faceta de Manolita. Sí. Manolita está muerta de miedo con Marisol, muerta de miedo porque primero es su hija perfecta, ¿no? Es la hija, Claro, bueno, para Manolita todos sus hijos son perfectos, pero es verdad que Marisol es como la buena estudiante, la que nunca le ha dado problemas hasta ahora, siempre ha estado preocupada por las mayores que eran las que se estaban metiendo en mil problemas, ¿no? Y Marisol siempre estaba ahí como la niña perfecta y de repente es ella la que se mete en las drogas precisamente pues por el poco caso seguramente que le hemos hecho sus padres, ¿no? pero creo que Eh, esto es muy interesante, perdona que te corte, el hecho de que se haya presentado a Marisol siempre como esta hija perfecta, ¿no? La estudiante perfecta y todo perfecto, y estaba Manolín, que era como el rebelde, ¿no? Que todos podíamos pensar que podría pasar cualquier cosa, y ese cambio yo creo que es muy interesante para que la gente también lo vea, ¿no? Y que hasta el más exacto. perfecto puede ser muy débil frente a estas cosas, ¿no? Bueno, de hecho es que yo creo que las drogas no entienden del mundo este, no entienden ni de clase social, ni de buen estudiante, ni no, ni de sexo exacto. Los estigmas que muchas veces se han tenido, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, cuando empieza a haber droga en el barrio, Manolita teme por Manolín, porque dice, es que este niño va a caer, es que es lo que le falta ya. O sea, este niño va a caer porque es muy influenciable, porque tal. Y de repente Manolín es un chaval que lo tiene clarísimo, que no tiene ninguna intención de caer en eso y que no solo eso, sino que está ayudando a su hermana a que su hermana no caiga, ¿no? Oye, si ahora apareciese Manolita aquí con nosotras y se sentase a hablar un ratito, ¿qué te gustaría decirle? A Manolita, pues gracias, gracias. Gracias pues por todo lo que me ha enseñado, porque es que meterte en un personaje como el de Manolita, te aseguro que te enseña no solo de historia, sino de la mujer, de la lucha de la mujer para que no la olvidemos, para que no olvidemos lo que nuestras abuelas y nuestras madres han luchado para que nosotras ahora tengamos los derechos que tenemos, que están aún así años luz de los que tienen los hombres, pero para haber llegado hasta aquí, nuestras abuelas y nuestras madres han hecho una lucha brutal que les ha costado mucho. Y me ha enseñado no solo eso, me ha enseñado también cosas de cómo ser madre,
de ese amor incondicional que se le tiene a tus hijos, haga las cosas bien o mal, es amor incondicional, esa fidelidad, ¿no?, a tu pareja, ese siempre tener que mantener viva la llama del amor y de la pasión y de la sensualidad, que también la tienen Manolita y Marcelino, ¿no?, constantemente. Entonces, solo le podría decir gracias. Itziar, de todo esto que estamos viviendo ahora, de la situación que estamos viviendo, tan irreal, que a veces parece que estamos dentro de una película. Yo estos días me acuerdo mucho de la película que estrenó José Coronado con Kim Gutiérrez, que se llamaba Los últimos días, que era una Barcelona apocalíptica, ¿no? Y yo me acuerdo de verla y decir, pero esto, macho, o sea, sí que es ficción porque no va a pasar nunca, ¿no? Y ahora estar aquí encerrado es como... Sí, es así. ¿Tú crees que aprenderemos algo de todo esto? ¿O que nos pasará un poco como siempre, que se nos olvidará un poco rápido todo? Mira, me encantaría decirte que aprenderemos algo, pero no estoy nada optimista con esto. Y no sabes cómo lo siento, porque yo soy una persona muy optimista. De hecho, mis amigos incluso a veces me tachan de demasiado optimista, pero hace poco escuché a alguien que decía que lo decía Mújica, ¿no? Mújica que decía, un pesimista es un optimista informado, ¿no? Y de repente estoy muy pesimista con esto. Yo creo que la gente lo que está deseando es volver a la vida de antes. O sea, si tú le preguntas a cualquiera, ¿qué te gustaría que pasara de aquí a 2 semanas? Es volver a lo de antes. Y volver a lo de antes es un fracaso, porque estábamos en un mundo muy loco en el que económicamente no estábamos funcionando como sociedad, en la que hay unas desigualdades sociales bestiales y brutales, y no podíamos seguir así. No podemos seguir consumiendo tantísima carne, no podemos seguir fastidiando el planeta como lo estábamos haciendo, pero la gente está deseando volver a lo de antes. Entonces, creo que a nivel personal cada uno hará su propia reflexión y volverá menos consumista o de repente valorará más el tiempo con sus hijos o más un paseo por la naturaleza en vez de por el centro comercial. Creo que a nivel individual sí habrá pequeños cambios, pero a nivel social y a nivel político, si no se están ni apoyando los políticos entre ellos en esto, que es un momento en el que tendría que haber una unión brutal, ¿no? Y nos están dando una malísima lección de lo que no debería pasar. Y al final los políticos es un reflejo de la sociedad. Yo creo que esto que está pasando en un tiempo lo veremos en Amar, ¿no? Sí, seguro. O en series como Cuéntame, ¿no? Y el otro día hablaba con un amigo y tú imagínate, ¿no? Esas ficciones, esas dos parejas, ¿no? Tanto la de Cuéntame como la vuestra en Amar, que les dicen de un día para otro que se tienen que quedar en casa, ¿no? A ver cómo entienden a esa gente que quizás a lo mejor lo entenderían más que gente de nuestra época de hoy. Pues no lo sé, porque ahora mismo yo creo que los que, por lo menos en mi entorno, a los que más les está costando entender que hay que quedarse en casa es a la gente mayor. O sea, yo le he pegado alguna bronca a mi suegro y a tal, pues ahora ya no, son muy prudentes, muy responsables y están en casa, pero a mi madre, mamá, es que no puedes salir. Al principio hablo, yo llevo desde el día 13 sin salir de mi casa, he pasado muchos días, Es verdad que mi marido sale una vez por semana y él es muy escrupuloso con todo, entonces va con sus guantes, su mascarilla, viene a casa, se limpia las suelas de los zapatos con lejía, va a la cocina, lo limpia todo con alcohol, lo hace todo tan bien que prefiero que él salga y nadie más. Pero claro, mi madre al principio sí, claro, si no me junto con nadie, si no hablo con nadie en el mercado, es que no puedes salir, es que si necesitas algo me lo pides a mí. Vive debajo de mi casa y si lo puedo dejar en la puerta, no tengo ni que verla, que además nos vemos a través del balcón, pero les estaba costando más a esta gente que a nosotros, ¿no? No sé si porque tienen menos miedo a la muerte, puede ser. Sí, puede ser. Si nos apartamos un momento de Manolita, hay otros dos proyectos que están ocupando a día de hoy también tu camino. Uno es Colección Miranda, esos libros en los que das voz a personajes femeninos para que no se queden un poco en el olvido, ¿no? Que esto a veces, pues también en esta sociedad y en el mundo en general suele ocurrir.
¿Cómo nace esta aventura y por qué? Bueno, estos libros los escribo con mi hermano. Mi hermano es historiador, estudió historia y de repente nos dimos cuenta de que nadie sabe nada de mujeres. En ese momento ni siquiera nosotros. Nadie. O sea, esta cosa de ¿a cuántos científicos conoces? Y es que los niños de 8 años te dicen, a bote pronto, te dicen 20. 20, porque encima les encantan las ciencias en general. ¿A cuántas científicas? Te dicen Marie Curie, punto. Pero es que vas a un adulto y te dice lo mismo. Vas al Museo del Prado y no te das cuenta de que de las 1.200 obras que hay expuestas solo hay 4 de una mujer, bueno, de 2 mujeres. No, o sea, somos tan invisibles que nuestra invisibilidad es invisible, no nos damos ni cuenta de que somos invisibles. O sea, durante años nos hemos planteado el por qué no conocemos a mujeres científicas. Dábamos por hecho que igual, pues que no había tantas, que estuvo Marie Curie y punto pelote. Cuando empiezas a investigar y conoces a Jocelyn Franklin, a Dorothy Hawkins, a Ada Lovelace, a Eddie Lamar, que también fue una científica aparte de actriz, a Hildegarda de Bingen, dices, pero vamos a ver, ¿por qué no me cuentan sobre todas estas mujeres en los colegios que son tan importantes? Claro, no me lo cuentan porque a nuestros profesores tampoco se lo han enseñado. Entonces, de repente pensamos que teníamos una misión importantísima, que era devolver primero a los niños y a las niñas estas heroínas de las que nos han estado privando, pero además había una oportunidad de oro de que por primera vez los padres y los hijos aprendieran algo juntos, ¿no? Algo al mismo tiempo. Como nadie sabe nada de mujeres, estos cuentos nuestros los pueden leer a la vez toda la familia y aprender juntos. De hecho, a los niños les encanta porque lo leen y se lo cuentan a sus padres no tienen ni idea de que Eddie Lamar, gracias a ella tenemos Wi-Fi y Bluetooth, o bueno, no saben pues que Jane Goodall cambió la definición de ser humano porque vio que un chimpancé usaba una herramienta para comer, etcétera, etcétera. Entonces a ellos les fascinan las historias y es verdad que nos hemos sorprendido de la cantidad de adultos que están comprando la colección, ya te digo, sin tener ni hijos ni sobrinos, sino para ellos, pues porque nadie sabe nada de mujeres. Y es muy importante, primero para que las niñas tengan referentes femeninos, es muy importante para nosotras saber que ha habido grandes científicas y grandes pintoras y grandes compositoras de música y grandes... y también para los chicos, ¿no? Para los niños, para que nos empiecen a ver también en lugares y en roles de autoridad, que nosotros también podemos ser grandes creadoras, investigadoras, etcétera, ¿no? Y entonces empieza a haber un poquito más de igualdad. ¿Qué es lo más bonito que te ha dado este proyecto, esta aventura en la que decides embarcarte? Pues muchas cosas, porque al igual que Manolita está recorriendo el mundo y está traducida al lituano, al ucraniano, al ruso, se vende en toda América, no solo en Estados Unidos, también en México, Perú, Chile, Argentina, en millones de sitios. Entonces estoy recorriendo mucho mundo con ella, que es muy bonito, con Miranda, el personaje que hemos creado para contar todas estas historias. Y me gusta mucho lo que me dan los niños en los coles cuando voy a hablar con ellos. Pero te diré que de las cosas más impresionantes que me han pasado es cuando en la feria del libro, mujeres que de repente tienen más de 60 años, que se han leído la colección, me han dicho cosas como, bueno, gracias a la colección me he sentido más fuerte como mujer, me he dado cuenta de que somos las mujeres, ¿no? Que también somos mujeres, pues eso, fuertes, creadoras, con opiniones propias, que no tenemos que pedir perdón, que tal, y he dejado a mi marido porque llevo siendo maltratada 20 años, ¿no? Esto ha pasado, y no me ha pasado una vez, me ha pasado muchas veces. La colección nunca estuvo pensada para que esto ocurriera, sí para que las niñas aprendan sobre feminismo, igualdad, ¿no? Y no lleguen a eso, pero nunca para que una mujer de 65 años me diga he conseguido dejar a mi pareja porque me maltrataba, y esto ha pasado mucho. Esta es de las cosas más veces que ha pasado, ¿no? Alguien me dijo una vez, un periodista que hablando con mucha gente antes de hacerme la entrevista se había dado cuenta de que la colección era sanadora. Yo te digo que la empezamos para que tuvieran los niños y las niñas referentes femeninos, pero nunca pensé que fuera sanadora y eso es muy bonito. Esto es un poco la magia, ¿no? De escribir o de la cultura, ¿no? Que además Sí, en estos días se está viendo también, ¿no? Está siendo uno de los mejores antídotos
para esta situación, ¿no? Pues sí, yo creo que los enfermos necesitan médicos y los sanos necesitamos cultura. Otro de los proyectos de los que se ha hablado últimamente es del último show, en el que das vida a Marisa, la hija de Miguel Ángel, y además ahora, en toda esta vorágine y tormenta que estamos viviendo, se ha conocido de que va a dar el salto a HBO. ¿Cómo has recibido tú esta noticia? Pues mira, me enteré por Alberto Rey, no me enteré pero no por nada, porque no sé por qué Alberto se enteró muy rápido y me enteré por Alberto Rey en Twitter y dije, ¿en serio? O sea, Alberto acaba de poner que el último show va a HBO, digo, es increíble cómo uno se entera de las cosas. Luego ya, por supuesto, me llegaron mensajes de la productora, de la televisión de Aragón y todo. Pues imagínate, esto es un poco lo que ha pasado también con Manolita, con Miranda. Cuando haces algo tan tuyo, tan auténtico, ¿no? Manolita es este símbolo de la mujer española, Miranda, que al final es un alter ego de mi hermano y mío, y cuenta cosas que tienen que ver también con nuestra familia, ¿no? Es algo muy nuestro. Y esto, que es una serie tan aragonesa, tan nuestra, tan con nuestras formas de hablar, con nuestras calles, cuanto más tuyo es, más universal se hace. Y esto yo siempre lo decía, pero ahora lo estoy empezando a entender de verdad, ¿no? Se convierte en algo universal y ahora la va a ver, pues no solo se va a ver a nivel nacional, se va a ver seguramente a nivel internacional. Y estoy segura que va a gustar igual, bueno, se podía ver a través de Movistar hasta ahora, pero estoy segura que va a gustar igual que han cantado en Aragón. Pues igual la gente nos emociona viendo escenas en el Parque Grande, ¿no? Que ahora se llama el Parque La Bordeta, pero es que se van a emocionar con la historia de Miguel Ángel, porque al final es la historia sobre la vejez y en este momento en concreto, en el que parece que cuando hablamos de muertos, ¿no? Pero tenía más de 70 años, es como si no le diéramos importancia, cuando son los que nos ayudan a cuidar a nuestros hijos, los que nos están ayudando tanto, los que para nosotros son un referente ético y moral, cuidar de nuestros ancianos y ver que siguen teniendo vida, siguen teniendo ganas de tener sexo, siguen teniendo ganas de divertirse, de tomarse un buen vino, siguen teniendo vida y sigue siendo parte de su época. Esto de mi época, no es que esta es tu época también porque estás vivo, ¿no? Pues creo que es una serie que es muy necesaria y muy importante en este momento también para dar valor a nuestros abuelos. Para ir terminando, Itziar, si nos trasladamos al futuro, aunque ahora es todo un poco incierto, a nivel profesional, ¿de qué tienes ganas? ¿Qué te apetecería hacer? Bueno, ahora estoy con una nueva colección para Del Vives, de la que no te puedo hablar mucho, pero me está costando por este momento tan raro que estamos viviendo, porque va un poco por ahí. Vamos a hablar un poco de que no te puedo contar nada. Es muy secreto, pero creo que es una colección que va a ser muy transformadora y me parece importante por lo que hablábamos antes. Tú me decías antes, me preguntabas si creo que la sociedad, si vamos a cambiar como sociedad, ¿no? Después de esto que nos está pasando. Esta colección va un poco sobre eso, pero es de mucho antes el proyecto, de que esto pasara, porque no sabíamos que esto iba a pasar, pero ya se estaba quemando el Amazonas, y había mucha pobreza en África, ya la gente estaba muriendo de malaria, como estamos muriendo aquí del COVID-19, o sea, entonces va un poco de esto, aunque ahora nos haya tocado a nosotros vivirlo, entonces nuestra cabeza también ha girado y ahora nos está resultando un poco complicado seguir escribiendo en la línea en la que lo estábamos haciendo porque era con más distancia, pero creo que es un proyecto muy interesante y que va a movilizarse, va a mover muchas conciencias y eso sí que me gustaría, eso es ahora mi objetivo más claro. Y luego pues a mí me encanta Amar, me encantaría quedarme en Amar para siempre, ¿no? En Amar de por vida y me gustaría mucho que hubiera otra temporada del último show, la verdad. ¿Qué canción le ponemos a esta conversación que hemos tenido tú y yo esta mañana? ¿Qué banda sonora? Pues mira, jazz, ¿no? A mí me encanta el jazz y cualquier Miles Davis o cualquier gran músico de jazz. Mira, vamos a poner a Billie Holiday por poner a una mujer, yo creo, ¿no? O Ella Fitzgerald. Perfecto.
Y si yo te pido que guardemos un mensaje en esta cajita, en esta entrevista que hemos construido hoy, para que dentro de un tiempo, cuando nos volvamos a encontrar para volver a hablar de lo que sea, de cualquier proyecto, de esta colección que me estabas avanzando ahora y demás, y yo te recuerde y te diga, mira, ¿te acuerdas de aquella entrevista? Me lanzaste este mensaje y yo lo guardé. ¿Qué te gustaría recordar? Pues mira, me gustaría que ojalá yo me haya equivocado siendo tan pesimista con esto de la sociedad y nos transformemos un poquito más con esto que está pasando, seamos más responsables con el medio ambiente, escuchemos más a Jane Goodall, que es una de nuestras mujeres de Miranda, y que nos enseña bueno, intentar cuidar más el planeta y hacer de esto un mundo mejor, que parece una cosa como que siempre se dice, pero ella realmente lo lleva a cabo, ¿no? Entonces, me gustaría mucho haberme equivocado y que me dijeras, te equivocaste, mira qué maravillosa sociedad se ha construido a partir de aquella pandemia. Esto me encantaría, que me dijeras que Pues has equivocado. ojalá te lo pueda decir. Y llegando a la última pregunta, ¿he dejado algo por preguntar hoy? ¿Ha habido algo de lo que te hubiese gustado hablar y no he hecho yo esa pregunta? Pues no, la verdad que siempre que hablo con vosotros es que sois unos cracks, la verdad. O sea, nunca, siempre que me hacen una entrevista digo, perdón, solo quiero decir una cosa, pero es que aquí no, me preguntas de todo, estás tan bien informada. No, sois maravillosos. A mí siempre me encanta hablar con vosotros por eso, porque es un gusto, de verdad, ¿eh? Ver a gente profesional como vosotros, que preparáis con tanto amor y delicadeza y tan personales las entrevistas, es un gustazo. Pues el gusto ha sido mío de poder hablar contigo, aunque sea de esa forma virtual. Mm. Ojalá que sigan haciendo muchos proyectos de estos de los que hemos estado hablando, que otros permanezcan también en el tiempo, porque creo que es muy importante. Y estos días, hablando con compañeros tuyos, hemos llegado todos a esta misma conclusión, ¿no? De que la importancia de la cultura, de la ficción en este caso, para contar historias y también para hablar de estos temas que quizás han sido silenciados demasiado tiempo, ¿no? Y bueno, tú hablabas Y de... para Exacto. acompañar a la gente que está sola, ¿no? A mí me llegan muchos mensajes a través de redes de estoy pasando esto sola y gracias a la ficción, a los cuentos, en mi caso, ¿no? Me dicen, pero bueno, a la literatura, a la cultura, estoy sobrellevándolo. Sois los que me acompañáis. Entonces, es que la cultura es muy importante. Al final es lo que vertebra un país, ¿no? Ojalá que esto también se recuerde cuando la tormenta pase, ¿no? Ojalá, ojalá. Pues un placer, Itziar. Muchísimas gracias. A ti, como siempre. Un beso.